Vamos a hablar de temas económicos ahora, aquí en Que No Me Pierde. Vamos a hablar de esto que obviamente se ha conocido recientemente en un informe que ha planteado al país para conocimiento de todos el Instituto Nacional de Estadísticas. El Producto Interno Bruto del país ha tenido un decrecimiento, es decir, ha caído en el último trimestre del 2024 en relación a datos de años anteriores. Con esta producción introducimos al tema y enseguida lo analizamos. Bolivia lo que menos tiene hoy es tiempo para la aplicación. Informe del crecimiento de la economía boliviana reporta una caída del Producto Interno Bruto PIB, informó el Instituto Nacional de Estadísticas INE. Los meses donde hemos tenido bloqueos en la gestión 2024, hemos registrado tasas negativas. El Producto Interno Bruto PIB es el valor total de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país durante un año. Es un indicador clave de la actividad económica de una nación y se utiliza para medir la riqueza que genera. Al reporte del INE se menciona que en los últimos 3 meses del año 2024 el crecimiento fue de menos 2,60% en comparación con el mismo periodo del 2023. Obviamente esto hizo que el crecimiento vaya a la baja, siendo que ese cuarto trimestre hayamos registrado una tasa negativa comparativamente a similar periodo de menos 2,6. El crecimiento total del PIB en la gestión 2024 fue de 0,7%, 3 puntos menos de lo proyectado por el gobierno para esta gestión. La dirección del Instituto Nacional de Estadísticas atribuye esta caída a la conflictividad política que afectó el flujo económico y comercial. Producto de este desempeño adverso generado por los bloqueos en el cuarto trimestre del 2024, en dicha gestión el crecimiento haya llegado a 0,7. Economistas advierten que es el registro más bajo en 36 años. Por su parte, los industriales atribuyen el bajo crecimiento del país al actual modelo económico. Lleva otro problema, que por esa devaluación nuestros productos se vuelven más baratos en el exterior. Tenemos desde productos, desde gaseosas que están saliendo, obviamente sale pollo, sale arroz al contrabando. Entonces, lo que acá, la percepción del gobierno tiene que definitivamente cambiar, porque no se va a lograr nada con decretos, con amenazas en la economía formal. Esta es la cifra más baja en 36 años. El PIB ha caído hasta en menos 2,60%. Y para analizar este tema económico y la incidencia en el día a día, en la economía de su bolsillo, del mío y de todos los bolivianos, esta noche hemos invitado y le queremos agradecer a Gabriel Espinosa, exdirector del Banco Central de Bolivia y también hoy como líder del equipo económico de la Alianza Unidad, que tiene como candidato a Samuel Doria Medina. Hola Gabriel, buenas noches. ¿Cómo estás, Cecilia? Buenas noches, un gusto como siempre estar contigo. Gracias también a Ricardo Fuentes, analista político y magíster en comercio internacional. Hola Ricardo, buenas noches. Buenas noches, Cecilia, un gusto. Igualmente. Bueno, comencemos por favor con su análisis, Gabriel. Esta caída del Producto Interno Bruto, la más grande, si vale el término, más significativa en estos últimos 36 años, ¿a qué se debe? Bueno, básicamente este dato nos dice que Bolivia estaba a finales del 2024, hay que hacer notar que ya ha pasado prácticamente un semestre del dato que publica hoy día el INE. Bolivia a finales del 2024 estaba en una situación de estancamiento técnico. Eso es lo que te dice una cifra tan pequeña de crecimiento, este 0,73% de crecimiento durante todo el 2024, básicamente se refleja en que el ingreso de los bolivianos se ha ido contrayendo. A pesar de que la economía crece, pues no crece lo suficiente para que el ingreso de cada una de las familias vaya creciendo. Obviamente esto tiene que ver con la crítica situación de balanza de pagos que Bolivia está atravesando. En gran medida esto está empujado por el colapso del sector externo, principalmente hidrocarburos, que hoy día tiene una cifra negativa de crecimiento. Esto representa la necesidad de importación de combustibles. Esta importación de combustibles absorbe divisas que hoy día escasean y por lo tanto se generan todos los desbalances que hemos estado viendo en los últimos meses.
El crecimiento, este pequeño crecimiento, está sostenido básicamente de manera inercial, es decir, hay algunos sectores como la agropecuaria, la salud, la vivienda o los servicios financieros que hoy día básicamente son servicios de cambio de divisas, los que sostienen el crecimiento, y los otros sectores que son los que generan valor agregado, la minería, los hidrocarburos, la construcción y otros servicios, pues se vienen contrayendo. Para cerrar, lo que está sucediendo en Bolivia también es un proceso de informalización acelerado. Gran parte, y lo decía también la nota previa a la entrevista, gran parte del comercio hoy día de Bolivia exportador se ha vuelto comercio de contrabando. Es un comercio que no genera gran cantidad de empleo, que si bien puede generar divisas para el sector informal, no permite un normal desenvolvimiento de la economía, y por lo tanto pues esta actividad viene a ser básicamente de supervivencia. Entonces, en definitiva, Bolivia, yo te diría, hoy día se encuentra en una situación clara de estanflación, con un proceso de incremento de precios muy acelerado, pero al mismo tiempo familias con sus ingresos cada vez menores, a lo que hay que sumar la pérdida de poder adquisitivo precisamente por esta inflación acelerada. Esta inflación, esta palabra de la cual hablamos mucho hace algunos meses atrás, y se decía vamos a llegar a esto, podemos llegar a este extremo. Bueno, hoy para Gabriel ya estamos en este proceso de esta inflación. Ricardo, ¿cuál es su criterio? Estamos ante un fenómeno que es complejo y hay que darle una mirada sistémica, porque ciertamente hay un conjunto de factores que explican esto. Dispara, por supuesto, esta estadística negativa, los bloqueos, y así lo han sugerido, pero no es el único efecto, no es el único elemento causante. Hay mucho detrás de esto para analizar, y veamos cómo así. La inflación mundial. El año pasado habíamos percibido inclusive esa gran variación de los commodities en sus precios, la variación de los fletes marítimos, por supuesto. Había que agregarle a ello el factor climático, que ha sido severísimo, ¿no? Luego entonces la ruptura de la presencia del partido dominante en la Asamblea Legislativa, que ha provocado ciertamente un bloqueo, además del de caminos, un bloqueo de provisión de recursos por parte del financiamiento externo. Y así este conjunto de elementos ha sumado una inestabilidad política, una conflictividad que ha afectado, por supuesto, a la producción. Ricardo, vivimos en este momento, y para un poco consultarle lo mismo que a Gabriel, ¿estamos en un proceso de estanflación? No. Lo que pasa es que se tiene una mirada tremendista, y esto es parte del conflicto, porque esa mirada tremendista tiene que posicionar la narrativa de que estamos ante un mal gobierno y el agotamiento de un modelo. Esto es muy conveniente desde el punto de vista electoral. Y es comprensible que se utilice esa argumentación, pero lo que es cierto, y coincidimos en que la principal causa está dada por la disminución de la renta hidrocarburífera. Eso es evidente, ha bajado la producción, las reservas no han sido repuestas, y claro, la exploración y los descubrimientos recientes tienen su tiempo para mostrar, por supuesto, su producción. Esto ha determinado que el gobierno hubiera pensado en un tiempo para resolver esta situación con financiamiento externo que ha sido bloqueado. Entonces, esto justamente por la ruptura del partido dominante. Y aquí tenemos que la política puede tener efectos perversos sobre la economía, ¿no? Es tan lamentable como que quisiéramos incendiar la casa para cambiar de inquilino. Esto es lo que están haciendo los partidos políticos. Entonces, esta es la verdadera situación, pero habría que hablar de propuestas y cómo resolvemos esta situación, porque otra cosa que caracteriza a la mirada política es que se agota en el solo diagnóstico y no hace planteamientos propositivos. Gabriel, mirada tremendista, dice Ricardo, y que es una práctica en este momento
bueno, una práctica de siempre los partidos políticos, pero una práctica que la están ejerciendo en este instante, que obviamente también el panorama, el ambiente político, la situación en las elecciones próximas contribuyen muchas veces a esta situación. Pero digo, la gente siente la situación económica, no hay que salir muchas veces de conceptos que efectivamente uno los puede utilizar en el marco económico, pero efectivamente esta situación económica la siente la gente en el bolsillo, Gabriel. ¿Están ustedes con una mirada tremendista? Mira, Cecilia, lamento escuchar la posición de Ricardo, porque este dato que estamos discutiendo hoy día, insisto, era la fotografía de finales del 2024, cuando todavía la inflación se encontraba en 15%. En aquel momento era terrible hablar de 15% de inflación, pero ya se les había advertido que teníamos un proceso inflacionario en puertas si el gobierno, por ejemplo, seguía teniendo esta lectura de que en Bolivia no pasa nada y seguimos gastando como siempre, sin necesidad de hacer un ajuste al gobierno central, y obviamente esto ha derivado en un proceso inflacionario en el que ayer nos daban la cifra, por ejemplo, de inflación de alimentos de cerca del 37% en un año. Entonces, yo no sé qué tan tremendistas podríamos ser hablando de lo que pasó en diciembre del 2024, que ya te mostraba una cifra totalmente preocupante de la economía, cuando hoy día ya tenemos datos, 6 meses después, de lo que ha confirmado, de hechos que han confirmado la lectura que teníamos en ese momento. Lamentablemente hoy día, y en esto sí coincido con Ricardo, la política ha deteriorado la economía, pero no el bloqueo en el Congreso, sino la incapacidad de un gobierno de llevar adelante la gestión política para la cual estaba llamado a ser gobierno. La hegemonía política es absolutamente negativa para cualquier democracia. Lo estamos viendo hoy día después de 20 años de un partido hegemónico donde un modelo económico se ha agotado terriblemente. Gran parte de la falta de inversión en el sector hidrocarburífero es absoluta responsabilidad del presidente Arce, y la incapacidad del presidente Arce de llevar adelante los acuerdos en el Congreso, que señala muy bien Ricardo, son también responsabilidad del gobierno en curso. Entonces, es muy difícil hablar de tremendismo y de tratar de decir que esto tiene que ver con análisis hechos en prensa. Tú lo decías muy bien, Cecilia, la gente lo está sintiendo en la calle. Lamentablemente hoy día el país que se le va a dejar al próximo gobierno es un país básicamente quebrado. Ricardo, se habla de una mirada tremendista, pero ¿cómo se explica lo que siente la gente en las calles, lo que siente el ciudadano en el bolsillo en este momento? Ese es el efecto que buscan justamente los operadores políticos, pero si revisamos... Perdón, Ricardo, lo interrumpo, pero es un efecto, usted lo atribuye a un efecto psicológico, no lo atribuye a un efecto, digamos, de la billetera del día a día, que la plata no alcanza. Eso quiero entenderle. ¿Usted cree que todo es psicológico, que la gente piensa que no le alcanza el sueldo, que todos los productos están más caros? ¿Usted dice esto? No, de ninguna manera digo que sea únicamente psicológico, sino que es contributivo de la situación el actuar de los operadores políticos. Si revisamos la evolución del Producto Interno Bruto, vamos a encontrar que el 2020 había una recuperación vigorosa, ¿no? El 2021 todavía estábamos con un crecimiento moderado. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Es decir, esto justamente ha coincidido con la ruptura de la hegemonía del partido dominante en la Asamblea, y ese contexto de factores externos, ese contexto del cambio climático, ¿no es cierto? Por supuesto que han habido muchísimas más razones, pero veamos más, cuando ya empieza a alarmarse a la población, cuando se le dice que tiene que prepararse para proteger sus ahorros y tiene que hacerlo con dólares, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Empieza una corrida de los dólares, y tomemos en cuenta qué sector en este momento es el que está boyante, Ricardo, justamente pero en el análisis del PIB. ¿Ha habido una corrida de dólares o ha habido una escasez de dólares? Una corrida y una escasez de dólares explicada por esto. Yo le pongo el ejemplo. A ver,
un análisis del CETLA ha hablado de que la empresa privada ha tenido pingües ganancias, ha estado en el orden de más de 5.000 millones de dólares por año, y lo que menos ganaba era 3.000 millones de dólares. Eso nos da una pauta de cuántos miles de millones de dólares, cuánto están en la economía informal en este momento. La economía es muy sensible a los mercados, a los mensajes de alarma, y eso, como hemos visto, Ricardo, con el caso de los bloqueos, sin duda, ha disparado. Perdón que lo interrumpa, lo entiendo, pero creo que la gente en este momento escucha muchos números de la macroeconomía cuando hablamos de análisis, pero en la microeconomía, en la economía del día a día, es imposible no decirle a la gente que no está pasando esta realidad que vemos todos los días, es decir, que suben los precios, que no alcanza para comprar lo mismo que alcanzaba antes, porque lo que no suben son los sueldos, los salarios, efectivamente, que falta combustible, que hay poca producción por esta falta de combustible. O sea, todos estos elementos es imposible atribuirlos a los números, a las cifras de la macroeconomía, sino es la microeconomía que se siente en el día a día. ¿O no es así, Ricardo? A ver, veamos, ¿qué ha pasado en junio? Se ha disparado, ¿no es cierto?, la inflación. ¿Y cuál ha sido la causa principal? Ha sido el bloqueo. Ahora se está explicando justamente esa caída del PIB, entre otras cosas, por el bloqueo. Y el bloqueo no es el principal causante, es la política que utiliza el bloqueo como instrumento para defenestrar al adversario. El bloqueo, lo que necesitamos... ¿El bloqueo contribuyó a esta caída del PIB, dice usted? Y está explicado justamente los bloqueos de marzo del año pasado. 2 bloqueos han habido y han afectado dramáticamente. Pero esto es del último trimestre del 2024. Así es. Y si reparamos en octubre, noviembre y diciembre. Sí, pero también hemos tenido 2 bloqueos en el año pasado. ¿Pero fueron en estos meses? ¿Es atribuible a estos meses? Octubre, claro, noviembre y diciembre. El bloqueo estaba, el crecimiento estaba en el orden del 2%. Bien. Y ha sido el último trimestre el que ha jalado, afectado ese crecimiento, ¿no es cierto? Eso es lo que ha explicado el INE. Entonces hay una afectación directa por una acción política, una acción directa, eso no se puede negar, porque interrumpe la cadena de suministro, porque afecta principalmente al sector del comercio, del transporte y agropecuario, principalmente. Bien, ¿sabe qué me llama la atención, Ricardo? Permítame que le pase la palabra también para que Gabriel pueda exponer. Me llama la atención que nunca hay una mirada crítica o autocrítica, porque el tema de los carburantes no se puede atribuir a los bloqueos, porque incluso Yacimientos lo ha dicho, fue un problema interno, fue la falta de dólares, y lo dijeron claramente. La falta de combustible fue un problema de falta de divisas norteamericanas y lo tuvieron que admitir después de varios meses. Así que eso creo que también hay que ser honestos con la población en ese sentido, al momento también de hacer análisis. Gabriel, por favor, cuando se plantea dar soluciones, ¿cuáles podrían ser las soluciones para que estas cifras no sigan golpeando a la economía nacional? ¿Cuál es su criterio? Mira, evidentemente Bolivia tiene hoy día que solucionar el primer elemento, que es la balanza de pagos. Hoy día salen más dólares de la economía de los que están entrando. En gran medida esto tiene que ver con las restricciones que se le imponen al aparato productivo. Hemos visto 100 días de bloqueo a las exportaciones de carne, por ejemplo. En esos 100 días el precio, en vez de bajar, más bien tendió a subir. Esto tenía que ver con la ruptura en la cadena productiva provocada por las prohibiciones a las exportaciones. El otro elemento tiene que ver con restablecer la cadena de abastecimiento. Tú mencionabas bien, la falta de combustibles no es un elemento que aparezca solamente cuando hay bloqueos. Hoy día tenemos de nuevo colas en las gasolineras. En realidad nunca las hemos dejado de tener desde hace varias semanas ya. A veces bajan un poquito, a veces suben, pero en general el abastecimiento de combustible no es normal como teníamos hace unos cuantos años. Esto rompe cadenas de abastecimiento. El pollo no se puede distribuir de manera adecuada, el aceite, los alimentos
alimentos y más, y por lo tanto esto empieza a generar presiones al alza en el mercado porque no hay suficiente producto para mantener los precios. Eso también es necesario controlarlo rápidamente para que se puedan empezar a controlar los problemas que vienen de la crisis de balanza de pagos. El segundo elemento que hay que controlar para que esta economía salga de este escenario de estanflación, que a finales del 2024 era una estanflación leve y que estoy absolutamente seguro que ahora ya es una estanflación consolidada, es frenar la inflación, que al mismo tiempo que tiene que ver con restablecer las cadenas de abastecimiento, también es necesario establecer mecanismos de corrección del gasto público. Hoy día 80% del déficit fiscal se financia con impresión del Banco Central. En una economía que produce cada vez menos, como muestran los datos que ha publicado el INE, introducir cada vez más billetes a la economía no hace más que generar una devaluación del boliviano y en consecuencia un incremento de precios en bolivianos. Si se corta el gasto fiscal rápidamente, se puede controlar también la inflación y por lo tanto ahí empezar a establecer ciertas bases para poder avanzar en la reestructuración de la economía y eventual recuperación. Gabriel, le queremos agradecer por haber conversado con nosotros, lo propio también Ricardo, se nos agota el tiempo, creo que es importante siempre los debates y el intercambiar ideas en este sentido. Gracias Gabriel, buenas noches, gracias Ricardo. El gusto ha sido todo. Saludos Cecilia y Ricardo. Muy buenas noches a los dos. Bueno, veremos.